Los niños pueden pasar ordenadamente con sus guías maestros para su tiempo. Mientras buscamos en la palabra del Señor, libro de Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 4, del verso 1 al verso 7. Gálatas, capítulo 4, del verso 1 al verso 7. ¿Qué nos dice la palabra en Gálatas, capítulo 4, del verso 1 al verso 7? Nos dice la palabra: por tanto, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos. Padre, gracias por la porción leída. Gracias por la palabra revelada completamente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ya que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos hoy a entender, ayúdanos hoy a aplicar, ayúdanos hoy a que nuestro espíritu se regocije con la obra del Espíritu Santo a través de tu palabra. En tus manos encomendamos nuestra vida y estamos dispuestos a que nos enseñe, nos redarguya de pecado, nos hable y nos bendiga en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si preguntamos cuál es la primera promesa en las Escrituras del nacimiento de nuestro Salvador a través de una virgen, seguramente, y alguna gente coincide, teólogos inclusive coinciden, que esa primera promesa al mundo a través de sus profetas, del nacimiento milagroso, poderoso de nuestro Salvador a través de una virgen, está en Isaías capítulo 7, verso 14. Texto que hemos leído, muchos se lo saben de memoria, Isaías 7, 14. Y es una realidad. Ahí aparece en la palabra y nos dice: por tanto es una frase de conclusión. Cada vez que veamos en la Biblia, por tanto, por lo mismo, significa frase de conclusión, o sea que está terminando el autor, inspirado por el Espíritu,
está dando una conclusión de lo que estaba tratando anteriormente. Es una manera una herramienta para estudiar las Escrituras. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y sabemos que una virgen no puede dar a luz, pero esto es obra de Dios, es una profecía. Y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros significa la palabra Emmanuel, significa Dios con nosotros. Ahí está lo que muchos dicen como la primera promesa de un Salvador, lo que todos necesitamos. Ahí está la señal de los siglos. La gente siempre ha pedido señales. Y Dios es experto en dar señales. Pero siempre la señal de Dios es la que nosotros necesitamos, porque nosotros pedimos señal. Los judíos pedían señal. Quizás hoy alguno está pidiendo una señal a Dios. Dios, dame una señal. No puedo más. Dame una señal de que tú estás conmigo. Y Dios, como es experto en dar lo mejor, te va a dar lo mejor. Si quieres una señal, la señal ya está dada. Y aquí es el inicio de quizás el propósito de este sermón. La señal que nosotros necesitamos es la de Jesucristo como nuestro Salvador. No hay otra señal. Es curioso el contexto de Isaías capítulo 7, verso 14, esta promesa maravillosa del Señor. Les dije que tenemos que ver el contexto si queremos ser buenos estudiosos de su palabra. Porque esta frase, esta profecía, está concluyendo algo que venía atrás hablando el profeta. Y en ese tiempo, en el tiempo que Isaías profetizó, profeta mayor, Isaías, en el tiempo del 735 o aproximadamente 715 antes de Cristo, profetizó Isaías, Judá, reino del sur. Y para un poco en contexto, en ese tiempo el reino de Israel estaba dividido. Por los pecados de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: reino del norte y reino del sur. Fue un tiempo caótico en el pueblo de Israel. Su propio pueblo se dividió por los pecados. Y habían dos pueblos, reino del sur y reino del norte. 10 tribus en el norte, solamente 2 tribus en el sur, la tribu de Judá y Benjamín. Ahora, la tribu del sur es la más pequeña. Estaba el templo de Israel, pero de la tribu de Judá había una promesa y era la del Salvador Jesucristo. Por lo tanto, Dios tenía un plan muy especial con la tribu de Judá. Y Él preservó siempre a la tribu de Judá porque de ahí nacería el Salvador. En una pequeña aldea de Belén. Ahí está toda la genealogía en la tribu de Judá. Por lo tanto, la tribu de Judá era algo especial para Dios. Y en ese tiempo, Acaz era rey de Judá. Rey de la tribu que daría al Salvador del mundo. No era cualquier tribu, era la tribu que Dios había preservado para dar a luz de ahí de su descendencia, de su simiente, al Salvador del mundo. Miren qué protagonismo tenía el rey Acaz. Dirigir al pueblo que daría al Salvador. Pero en ese tiempo, la tribu de Judá del sur estaba amenazada por los sirios. Los sirios hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy los sirios son enemigos del pueblo de Israel. Ahora hay una aparente paz con los sirios. Ahora, actualmente, aparente paz, pero eso no va a durar mucho. Porque los sirios son enemigos declarados del pueblo de Israel hasta los días de hoy. Y también el reino del norte, los hermanos de Judá, eran amenaza para el pueblo de Israel como Efraín y otras tribus. Entonces estaban amenazando a Judá y Acaz como rey. Entonces Acaz siente un gran temor. Él piensa de que ya todo está perdido,
que ya no va a existir, que se van a invadir los sirios, el reino del norte, y jamás entonces ya existiría el reino del sur y Judá. Dice la palabra en Isaías capítulo 7, verso 12, y es bueno conocer el contexto, que se estremeció el corazón de Acaz y también el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Así se sentía Acaz, rey de Judá. Y también se sentía su pueblo. En otras palabras, Acaz y su pueblo se sentía aterrorizado. Ya no encontraba una salida. Dice, esto está perdido. Somos muy insignificantes, somos muy pequeños. Y dentro de poco, aquí nada quedará. Así nos sentimos muchas veces nosotros, que ya no hay salida. Nos sentimos atemorizados, aterrorizados de tantas situaciones, de tantas cosas y no vemos una salida. Pero Dios intervino como siempre hace a favor de su pueblo. Porque cuando Dios tiene un plan, Dios siempre interviene para beneficio de aquellos de su plan que se cumple sí o sí y de aquellos que están en su plan. Qué bueno es estar en el plan de Dios siempre. Hay una promesa de que Dios va a confirmar y va a guardar a aquellos que están bajo su voluntad. Entonces, Dios por medio de Isaías, le dice a Acaz, pide una señal. Dios está contigo. Pide una señal. Inclusive, quiero decirles que en Isaías, capítulo 7, verso 4, Dios le dice a Isaías, dile a Acaz, guarda y repósate en medio de su temor. No temas ni se turbe vuestro corazón. Esa frase, no se turbe vuestro corazón, me recuerda las palabras de Cristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en mí, creéis también a donde yo voy, a la casa del Padre, y nos da una promesa de una salvación eterna. Creed en mí, creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se turbe vuestro corazón a causa de estos dos cabos de tizón, o sea, Siria y el reino del norte. Por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y de hijo de Remalías. O sea, no temas, yo estoy contigo. ¿Cuál es el problema? ¿No confías en mí? ¿Está todo perdido? Humanamente parece que sí, pero yo estoy contigo. Cuando Dios está en nuestra vida, hermano, no todo está perdido. Al contrario, estamos en victoria, estamos en la cabeza. Por eso es que el cristiano en todo momento puede declarar victoria. No por él mismo, porque la vida está deshecha. No por las circunstancias, porque no hay esperanza para nada, sino porque Jesucristo está en nuestra vida. Y esa es la señal que nosotros necesitamos. Entonces, Dios le dije a Isaías, dile a este hombre, Acaz, que pida una señal. Si él tiene temor, si él no confía en mí, bueno, que pida una señal y yo le voy a dar una señal. No cualquier señal. Dios le dice una señal abajo, en lo más abajo, en lo más profundo, en lo más arriba. O sea, una señal extraordinaria. Que él lo pida, que yo se la voy a dar. ¡Wow! Imagínense como también se lo dije a Salomón en cierta ocasión, pide lo que quieras. Salomón pidió, pero no fue el caso de Acaz. Acaz, dice en Isaías capítulo 7, verso 12, dijo, no pediré señal ninguna. Qué gracioso, ¿no? Porque que le pide una señal, uno quiere que Dios está con uno. Claro, yo quiero una señal, como pidieron muchos israelitas. Gedeón y muchos jueces de Israel pidieron señales para ver que Dios estaba con ellos. Y dice, no pediré y no tentaré a Jehová, no voy a pedir señal, dijo el rey Acaz. Ninguna. Porque esto está perdido ya prácticamente. ¿Para qué yo quiero una señal ahora? Si ya está todo para caer en el abismo. Entonces aparece el verso de Isaías capítulo 7, verso 14. Entonces, por tanto, el Señor mismo dará señal. ¿No quieres dar señal? Bueno, yo te voy a dar la señal que necesitas tú. Necesitas tu descendencia, necesitas todos los habitantes de esta tierra, los de ahora y los que van a nacer. La verdadera señal.
Os dará una señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la señal que Dios le da a Acaz. Ahora, ¿entendió Acaz esa señal? ¿Entendió Acaz que estaba hablando de Jesucristo? Quizás no. Pero lo que sí le quería decir al Señor, que la única señal que es extraordinaria, verdadera, es la promesa de un Salvador. Y había salvación para Acaz, había salvación para su pueblo. Simplemente que confiara en Él, que obedeciera. Entonces Dios iba a cumplir, aunque no entiendas, aunque no conozcas. Si estás en el plan de Dios, si Dios tiene un plan contigo, estamos seguros. Y la única señal que nosotros necesitamos es la señal de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Para saber que tenemos una señal, solamente tenemos que vivir a Cristo en nuestra vida. Tenemos que aceptar a Cristo. Esa es la señal que nosotros necesitamos. Si estás hoy pidiendo una señal, si estás diciéndole, Señor, ya mi vida no vale nada. Yo creo que no paso de este 2025, quizás ni siquiera el 2026. Y estás pidiendo una señal. Y le dice, Señor, dame tú la señal. La señal que te dará Dios es la de su Hijo. Porque ¿de qué nos sirve una señal que se desvanece? La señal de su Hijo es para siempre. Y lo que necesitamos nosotros es a Cristo. Él transformará nuestra vida. Él nos hará un hombre y una mujer nuevo. Él nos dará salvación. Él perdonará nuestros pecados. Entonces viviremos una vida con propósito. Tendremos paz. No se turbe vuestro corazón. Esa es la señal que nosotros necesitamos. Si estás en un momento que no puedes más, esa es la señal que necesites. Si no tienes a Cristo y estás pidiendo una señal, necesitas a Cristo. Si tienes a Cristo y estás pidiendo una señal, no recibirás otra que Jesucristo mismo. Vívelo en ti. Vive a Cristo. Entonces, Dios hará cumplir todas sus promesas en ti a través de Cristo. Porque solamente, hermanos, es a través de Cristo. Todo lo que recibimos y andamos conforme a su voluntad es a través de Jesús. Por eso es que hoy nosotros como cristianos creemos que la mayor señal ha sido dada y será dada. La gente pide señal, pero la verdadera señal ha sido dada y es Jesucristo. No pida otra señal. Si Jesucristo está en tu vida, ya hay milagro, ya hay sanidad, ya hay poder. Hay mucha gente que pide milagros para ver que Dios está en su vida. Y en este tiempo de gracia que ya se ha manifestado el Salvador, la mayor señal es Jesucristo en tu vida, no hay otra. La gente anda buscando señales y milagros. Inclusive todavía abundan las grandes campañas de sanidad para ver la señal de Dios. Y saben, ya Dios ha dado señal y poderosa señal, y es Jesucristo en tu vida. Vívelo y entonces estarás mostrando la gran señal. En tiempos antiguos era normal que Dios obrara para que la gente viera que Dios estaba con su pueblo. Dios ha enviado a su Hijo, la gran señal, y se lo dio inclusive a ese rey que estaba atemorizado, que ni siquiera entendió. Si se lo dio a un rey que ni siquiera entendió, ¿cómo no lo va a dar a nosotros que entendemos quién es Jesús en nuestra vida? Esa es la gran señal. Y si es así, miren, que Dios guardó a Judá 70 años aún después del cautiverio. Aún esa ciudad, Judá, porque el reino del norte fue disperso. Ese reino que fue enemigo de Judá, y Dios se lo dice a Isaías, va a desaparecer. Será llevado hasta los confines de la tierra, Isaías. Y así fue, el reino del norte desapareció un poco después de esta profecía de Isaías. Y solamente Dios preservó a Judá 100 años después, y 100 años después fue invadido por Babilonia, 70 años, pero ahí no quedó, regresó por la profecía de Jeremías. El pueblo de Israel regresó a Israel a reconstruir los muros. Por un rey, Ciro, rey de Persia, que era el rey más despiadado de la antigüedad, de pronto se volvió bueno.
la gracia de Dios, porque cuando el plan de Dios está, las cosas se cumplen sí o sí, aunque haya un rey malvado, aunque haya un rey despiadado. Y usted dice, bueno, aquí sí no tenemos chance nadie. Miren, cuando está la cosa con el plan de Dios, la gente mala, corazón de piedra, perversa, Dios lo usa para fines buenos, como hizo con Ciro, rey de Persia. De pronto Ciro se volvió bueno y dejó a los judíos regresar a Israel. Esdras 1:1 lo dice, y despertó Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia. No fueron los hombres, no fue que él leyó, no, fue Dios que despertó su espíritu. Porque hay un plan que tiene que cumplirse. El pueblo de Israel tiene que regresar allá, y entonces de ahí, porque ahí nacería el Salvador, lo que nosotros necesitamos. La señal de los siglos, la señal de Acaz, la señal de Génesis, la señal de todos los tiempos, la señal nuestra. Y la señal que necesita la gente es Jesucristo. Nada le puede hacer tan bien como Jesucristo a las personas. Si alguien te dice, dame lo mejor, dale a Cristo. Eso es lo mejor que le puede pasar a una persona. Pero antes de esta profecía de Isaías, 3000 años atrás, en un libro que todos conocemos de la Biblia, una revelación, en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, donde el primer hombre y la primera mujer cayeron por desobedecer la palabra de Dios y fueron echados del huerto del Edén. Dios también dio una promesa, y esta se conoce como el protoevangelio, como la promesa de una simiente salvadora. Génesis capítulo 3, verso 15, si es posible ponerlo en pantalla. Ahí, en el mismo momento de la creación del hombre, el hombre pecando contra Dios, Dios obra de una manera maravillosa y da a conocer desde el mismo Génesis, desde el mismo comienzo, la promesa de un Salvador a través de una mujer. Y aparece en el mismo libro de Génesis, no después, en el mismo libro de Génesis. O sea que Dios no le tomó por sorpresa que el hombre pecara o pecare, sino que Él ya tenía el plan de los siglos. Dios promete victoria a través de una simiente, según Génesis capítulo 3, verso 15, a través de una mujer. Y lo podemos leer en Génesis capítulo 3, verso 15. Allí está. Pueden leerlo allí en la pantalla. Génesis capítulo 3, verso 15, lo voy a leer acá de mi Biblia. Y dice, y pondré enemistad, es Dios hablando, entre ti, a la serpiente antigua, al enemigo de las almas, entre ti y la mujer habrá una enemistad por los siglos de los siglos. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Con Baal. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, la simiente es descendencia, es hijo. Esta te va a herir en la cabeza, al diablo. Y tú le herirás en el calcañar, en el talón. O sea, la herida en el talón, en el calcañar, es una herida fuerte que atemoriza, pero no es contundente y te mata. A los golpes en la cabeza sí. Bueno, la simiente de la mujer, la semilla de la mujer, la descendencia, el hijo de la mujer. Y fíjense que no dice hombre, dice mujer. Antiguamente la simiente estaba en el hombre, la creencia. Pero aquí dice desde el Génesis, la semilla está en una mujer. ¿Y quién puso esa semilla? Pues Dios mismo. Es la simiente, ahí se está anunciando el nacimiento de una simiente, de una mujer milagrosamente, sin intervención de hombre, obra del Espíritu, y esta le dará un golpe contundente, mortal al enemigo de nuestras almas. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario también Jesús fue clavado, crucificado por nuestros pecados. Aún también hubo clavos en sus talones. Esa herida, aparentemente, esa crucifixión acabaría con el Hijo de Dios, pero esa fue la victoria. La cruz es victoria. Y hoy proclamamos que hay victoria en Jesucristo.
como nuestro Salvador. También era conocida por los romanos la muerte del talón, la muerte del calcaño, porque el crucificado no podía levantarse para respirar por los clavos en sus talones. No podía. Entonces muchos lo conocían esto como la muerte del calcañar. Tenemos victoria en Jesucristo. Y la promesa está allí desde Génesis capítulo 3, verso 15. Y noten que no es simientes, es una simiente, una persona. Gálatas capítulo 3, verso 6 nos da claridad sobre este texto, sobre la simiente. A Abraham fueron hechas las promesas. Recuerden, el padre del pueblo de Israel. Y a su simiente, o sea que Dios le dio promesas a Abraham y a su simiente, a una persona. ¿Quién fue esa persona? Jesucristo. Y a su simiente, como si hablase, no como si hablase de muchos, sino como de uno. Gálatas capítulo 3, verso 6. Y a tu simiente, singular, la cual es Cristo. La cual es Cristo. La promesa de Abraham no es para el pueblo de Israel, la simiente verdadera no es el pueblo de Israel completo. No es una persona. Abraham y a su simiente. Dice Gálatas capítulo 3, verso 6, es Jesucristo. Cristo hirió en la cabeza, eso es victoria. Aunque sería herido en el calcañar, la cruz. Dios siempre tiene un plan A. Dios no funciona como funcionan muchos hombres. Bueno, voy a probar aquí el plan A. Si no me funciona, pongo el plan B. Si no me funciona, entonces tengo el plan C. Algunos tienen el abecedario completo. Los más lógicos. Hoy yo creo que nosotros para subsistir tenemos que tener muchos planes, ¿no? Plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Pero Dios siempre tiene un plan A. Dios no le tomó por sorpresa de que, bueno, si el hombre falla. No, Dios conocía que el hombre iba a fallar. Dios conocía que el primer hombre, la primera mujer iba a pecar. Dios conocía que toda la descendencia iba a pecar. Por lo tanto, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía una señal poderosa para este mundo. Tenía una salida, y es Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso es que lo vemos reflejado en el mismo libro de Génesis. Podemos ver la promesa, la señal que nosotros necesitamos, y es Jesucristo. Esa es la señal de la Navidad, la señal poderosa. La única manera que nosotros tenemos de tener victoria es un Salvador, y es Jesucristo. Y eso es lo que celebramos en esta Navidad. La Navidad prepara el camino a la Pascua, al sufrimiento, a la crucifixión de Cristo. Celebrar la Navidad sin mirar a la cruz es incompleto. El pesebre nos lleva a la cruz, y la cruz nos lleva a la victoria que tanto anhelamos y tanto necesitábamos, y es la salvación de nuestras almas. Entonces podemos decir que Génesis capítulo 3, verso 15 es la primera promesa de la Navidad. La promesa de una simiente a través de una mujer que nos daría la victoria en la cruz. La victoria final, la que necesita todo hombre. En esta semana fui a casa de una hermana de la iglesia, y pude contemplar una Biblia hebrea. Casa de nuestra hermana Magdalena. Estaba allí en la mesa y primera vez que tengo en mi mano una Biblia hebrea. Es raro porque normalmente cuando uno va a leer los libros empieza por esta carátula y empieza a leer. No, la Biblia hebrea tienes que ir atrás. Ahí está el principio y comenzar a leer desde atrás hacia adelante. Complicado, ¿no? Si nosotros tomáramos nuestra Biblia y la leyéramos al estilo hebreo, el primer libro que tenemos es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es el libro final. Eso es lo primero. Porque allí nos refleja qué acontecerá con todos nosotros, con este mundo y el plan de Dios al final. O sea, que tenemos
Si leyendo el libro de Apocalipsis tenemos todo el panorama final, ¿y qué nos dice el libro de Apocalipsis? Hay victoria. Cristo es el Señor de los siglos, de la historia y de todo. Miren que nos gusta a nosotros conocer los finales. Hay gente que no puede ver una novela, porque desde que está en el tercer capítulo ya quiere ver qué pasó en el final. Nos pasa muchas veces así, la gente, ¿no? Uno tiene el afán de conocer el final. Es que los tiempos no están como para uno aguantar tanto tiempo. No. El cubano va al grano. Ve una novela en el primer capítulo, dice, no, espérate, yo tengo que ver lo que es el final ya. Y después entonces yo veo la novela completa, pero con seguridad. Oye, porque sí, hay unas novelas por ahí, hermano, que eso es ahí lo mismo. Yo no veo novelas, pero cada vez que veo en la pantalla de televisor veo los mismos personajes, la misma trama. Me parece que eso vi, no, si ya ha pasado 20 capítulos después que tuviste el último. Pero si es lo mismo. Lo mismo. Entonces, estamos tentados a ver el final. Y ya cuando uno lee el final y va atrás, ya está bueno, ya. Le da lo mismo verla que no verla, que se vaya a la luz. De todas maneras, yo vi el final. Y así pasa con nuestro Señor. Él nos ha dado el final. El libro de Apocalipsis es el final de la gran historia de salvación del mundo. Y hay victoria en Cristo. Por eso es que vivimos momentos difíciles, pero ya sabemos el final, tanto de nuestra vida como la de este mundo. Y es a través de un nacimiento. Ya vimos la señal, nosotros estamos viviendo la señal, ya vimos. Por eso lo que nosotros necesitamos es agarrarnos a ese que tiene el control de nuestra historia, de nuestra vida. Para los judíos, el nacimiento es pasajero y la muerte es lo eterno, lo que debemos procurar. Qué raro, porque el mundo vive al revés. Lo principal, inclusive celebramos cumpleaños con alegría. En algunas culturas se celebra el día de la muerte. Cuando una persona muere, eso es fiesta y fiesta y fiesta. Increíble, qué raro, Pero se hacen comidas. El mejor banquete se hace el día de la muerte de una persona. Todo el mundo viene, se hace comida para toda la gente. Aquello es una semana comiendo. Porque según esas culturas entienden de que esa persona ha pasado a lo mejor de la vida. Y tergiversado, pero realmente nosotros, la muerte, aunque no nos lo entendamos, es el principio de nuestra vida, no el nacimiento. Así es. Porque tenemos la eternidad, vivir la eternidad. Ya ha comenzado en el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. La simiente prometida nació en Belén, murió en el Calvario y reina eternamente. Reina por los siglos de los siglos. Es tu rey y esa es la señal que tú necesitas. Hoy, mañana, pasado mañana, la señal que tú necesitas es la señal de Jesucristo viviendo en tu vida. Eso es lo que necesitamos. La palabra nos dice que los judíos buscaban señal. Mateo 12:38 decía: maestros, queremos ver en ti señal. Tú eres de Dios, muéstranos señales. ¿Y qué le dijo Jesús? No le será dada ninguna señal sino la señal de Jonás, sepultado 3 días y 3 noches, y la resurrección. La señal de Jonás es la señal de Cristo. Fue sepultado, pero resucitado al tercer día. Y como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos. Ya hemos resucitado con Cristo, no que resucitaremos, ya hemos resucitado con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora he resucitado y ahora nosotros vivimos de resurrección en resurrección en Cristo. En Juan capítulo 6, verso 30 también los judíos decían: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Los judíos pedían señales. La gente de hoy pide señal también. Señor, dame una señal. Y Dios quiere darte la mejor señal, la única señal, la de este tiempo y la de los siglos.
Jesucristo es tu necesidad. Acéptalo ahora. Confiesa tus pecados. Dile al Señor que quieres ser un hijo de Dios, que te perdone y que reconoces a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Esa es la señal que estás esperando. No pidas más señal. Esa es la señal si no eres cristiano. Y si eres cristiano, Dios te ha dado la señal, vívela cada día. Señor, ayúdame a vivir, dame señal, que Cristo more en mi vida, a reflejar más a Cristo en mi vida. Esa es la señal que nos mantiene en el plan de Dios. Esa es la señal que nos mantiene vivos y en victoria. Recuerden que el Salvador venció y te dio la victoria en Jesucristo. ¿Qué señal vamos a pedir para este 2026? A Jesucristo mismo, porque nosotros no podemos. Ya no somos nosotros, ya es Él en nuestra vida. Y la mejor señal que puede vivir y experimentar el mundo es que manifiestes a Cristo en tu vida. Y que la gente desee vivir a Cristo en su vida y seguir y ser un ejemplo de fe y victoria en nuestra vida. Ese es el reto que tenemos en este 2026. La gente pide señal, pero no, el Señor nos ha dado la señal verdadera y es Jesucristo. No busque más en ningún lugar. Amén. Amén. Es un desafío. Oremos. Padre, gracias por la bendición de compartir palabra tuya. Señor, gracias porque la señal de los siglos, desde el Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo, no hay otra. Y te pido, Señor, por mis hermanos, si hay alguna persona hoy que ha llegado pidiendo una señal, Señor, deseamos que sea revelado la señal de Cristo en su vida y que sea una nueva criatura para gloria de Dios Padre. Ayúdale, Señor, a crecer en la fe. Bendícele y que nunca se aparte de tu presencia. Bendice a mis hermanos, que esa señal de Cristo abunde en sus vidas, que la gracia y la paz abunden en sus vidas en todo tiempo. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre, en el único nombre, ese es Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 De los pastores que velaban, de la llamada a venir y adorar al Hijo. Gloria al Señor. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Maranata. Cristo viene pronto. No hay duda de eso. No sabemos si será en este 2026. La circunstancia está para que llegue el Señor en cualquier momento. Pero nosotros estamos confiados en que haya que esperar un año más, 2 años, 3 años. Nosotros estamos viviendo a Cristo. Estamos viviendo la victoria. Estamos viviendo la simiente de Dios verdadera. Es por eso que hoy podemos tener el gozo a pesar de los tiempos. Es por eso que en este 2026, a pesar de que todo esté contra nosotros, nosotros vamos a prevalecer. No por nuestra fuerza, sino por la obra de Cristo en nuestra vida. Y mientras más esté Cristo en tu vida encarnado, más la obra de Dios será potente en todos los sentidos. Porque eso es una palabra clave, encarnación. La salvación vino por el verbo encarnado. Y nuestra salvación viene por encarnar en nuestra vida, la vida de Cristo, las enseñanzas del Maestro, hacerlas
algo cotidiano en nuestra vida. Esa es la señal que necesitamos y esa es la señal que necesita el mundo. Ver a Cristo, no otra señal. Y ese es nuestro desafío como ministros de justicia. Señalar al Dios verdadero. Oremos. Recuerden, al final de la oración, esperar para poder saludar, que pueda pasar y saludar a todos los hermanos. Padre, gracias por la bendición de esta mañana. Poder exponer tu palabra, poder adorarte, poder aprender de ti en todos los momentos, tanto en escuela dominical como segunda hora. Ayúdanos, Señor, en tiempos tan complicados, donde abunda el temor, el terror. Señor, agarrarnos fuertemente de ti y que la única señal que prevalezca en nuestra vida es la vida de Cristo en nuestra vida. Ayúdanos porque es difícil, pero tú nos has dado la victoria en Jesús. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo. Amén.